Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna, soy Miguel Guerrero y estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente importante que ha ocupado la atención de todos los medios de comunicación e incluso las redes en las últimas semanas, y es que el gobierno del presidente Luis Abinader ya cumplió sus primeros 9 meses en el poder. De manera pues que ese niño ya nació, y para hablar del bebé tenemos con nosotros a dos distinguidos economistas, Héctor Guiliani Curi, a mi extremo de allá, al licenciado Alessi Martínez, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a un politólogo muy conocido, el licenciado Daniel Pou. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿qué balance se puede sacar de estos primeros 9 meses del gobierno de Abinader y qué se puede esperar de los 3 meses restantes del primer año de su gestión? Bueno, la realidad es que el gobierno inició su mandato bajo circunstancias difíciles, Miguel, y la economía se ha ido recuperando, según informa el Banco Central, en el trimestre enero-marzo. Pero esa recuperación no es tanto el resultado de una política activista de parte del gobierno o del Banco Central. En realidad, esa recuperación ha ocurrido porque durante la pandemia, los sectores que no fueron afectados en sus empleos ahorraron una gran cantidad de dinero porque en ese periodo básicamente solo se gastaba en alimentos y bebidas. Lo necesario, ¿no? Lo necesario. Y lógicamente al ir diluyéndose los efectos de la pandemia, ese gasto ha venido a la economía. En realidad, tú ves los indicadores económicos del gobierno, tú vas a ver que de recuperación, que los impuestos se han ido recuperando en el trimestre enero-marzo, pero ha habido una caída en el gasto. Las prestaciones sociales que promediaron durante la pandemia alrededor de 20.000 millones mensuales. Pero es el peor momento para ahorrar, ¿no? Bueno, no es un mal momento, no hay buen ni mal momento para ahorrar, diría yo. No, quiero decir del gasto oficial, porque... Exactamente, exactamente, y ahí es que viene el problema, y ese punto era lo que quería indicar, que el gobierno ha reducido los gastos en prestaciones sociales como de 20.000 a casi 8.000 millones, y el gasto de inversión se ha caído de casi 8.000 millones mensuales a 1.000 y pico de millones mensuales. Es decir, ha habido una caída en el gasto tremendo. Y si tú vas también a las estadísticas de crédito al sector público del Banco Central, tú vas a ver que el crédito neto al sector público no financiero se cayó tremendamente, es negativo en casi 133.000 millones, mientras que de la banca las instituciones financieras creció en 90.000 millones. Pero el resultado neto de esos dos sectores es básicamente negativo. El gobierno no ha jugado un papel importante en la activación. Entonces, ¿cómo se justifica un crecimiento de la economía? ¿Cómo se explica? Por ese gasto que se produce. Un gasto privado. Del sector privado que al irse diluyendo la pandemia sale a gastar en reparaciones y en bienes y servicios. Entonces, por eso es que se nota esa recuperación. También ha habido un aumento en las remesas que le permite a ciertos sectores de la población gastar, sí, consumir. Y ha sido eso básicamente, el crecimiento que ha tenido la economía en este trimestre ha sido como resultado de la recuperación de ese gasto. El gobierno tuvo la gran oportunidad de haber pisado el acelerador y de llevar el crecimiento del producto a un mayor ritmo, pero básicamente ha estado ausente de la economía, tanto del lado del sector público no financiero como del Banco Central. Licenciado, ¿tiene lógica que el gobierno ahorre dinero en momentos en que la situación de estrechez del país y la situación que estamos viviendo induce a que una política correcta para impulsar la economía debería ser
más inversión de parte del Estado Dominicano? Mira, realmente lo que se plantea en condiciones como las que ha estado viviendo el mundo y en otros procesos que ha vivido la humanidad, si tomamos incluso desde la Gran Depresión y las medidas de Franklin Delano Roosevelt, que son medidas que normalmente se toman como referencia para ponderar las medidas que pueden ayudar a reactivar la economía, el New Deal, lo que se plantea es que se incremente el gasto, pero estamos hablando de un gasto de calidad. Yo creo que ahí es donde está el gran desafío del gobierno. A propósito de estos 9 meses, yo creo que el gobierno, más que pensar en el ahorro, lo que debe de pensar es, por ejemplo, hoy estamos inaugurando 2 hospitales, que tienen 2 pabellones de hospitales que tienen que ver con incrementar el gasto social. Ese es un gasto sano. Yo creo que lo que debe de tener lógica es cómo el gobierno, con una lupa, identifica cuál es el gasto que generalmente genera un retorno y activa la economía, más que reducir del gasto. Obviamente el gobierno está luchando contra una realidad, que es una realidad que todo el mundo sabe, que es el déficit fiscal, que eso es un tema que posiblemente lo tratemos más hacia adelante, que es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno, y en esa lucha por reducir ese déficit fiscal, posiblemente viene esa medida de querer reducir el gasto, pero lo que nosotros creemos es cómo diseñar estrategias que permitan que el gobierno pueda seguir gastando. Esa es la estrategia, pueda seguir gastando, pero sobre un gasto de calidad que permita la reactivación de la economía. Nosotros creemos que en sentido general, 9 meses de un gobierno, en una coyuntura como la que está ahora, no son los 9 meses normales para tú evaluar el comportamiento de un gobierno. Nosotros tenemos que saber que estamos en una coyuntura donde muchos elementos todavía se le van de la mano al gobierno. Eso mismo decíamos cuando pasó el gobierno pasado, que a alguna gente le indicaba muchos aspectos negativos. Esos últimos 6 meses eran diferentes a todos los meses que nosotros analizábamos desde el punto de vista de las universidades y desde el punto de vista del comportamiento de la variable macroeconómica. Tú no puedes nunca comparar estos 9 meses con los 9 meses iniciales de otros gobiernos, porque es que estamos viviendo coyunturas totalmente diferentes. Yo creo que el éxito del gobierno va a estar en cómo, cuando cumple este primer año, a propósito, encadenando con la pregunta, cómo la gente percibe, más que cómo fueron estos 9 meses en términos comparativos, cómo la gente percibe que el gobierno pudo gestionar la crisis, porque eso es lo que hizo el gobierno que pasó a final de su periodo y lo que está haciendo el gobierno que está. Cómo gestionar la crisis de manera tal que la población puede evidenciar que de acuerdo a cómo iban los parámetros de la pandemia, el gobierno pudo ir tomando las decisiones económicas y las políticas sociales indicadas para reactivar, no solamente para reactivar la economía, sino las políticas sociales para eliminar el impacto de la pandemia. Porque de esto se trata, más que de exhibir logros en estos 9 meses, se trata de gestionar crisis, que ese es el gran desafío. Licenciado Pou, ¿qué importancia, qué puede hacer un gobierno con ahorrar? Yo pienso que hay mucho temor a los déficits, ¿no? Porque eso fue uno de los elementos, una de las banderas de la política de oposición del gobierno actual. Pero me parece a mí que más peligroso, en situaciones como la que estamos viviendo, más peligroso que un déficit fiscal puede ser un gran superávit fiscal, porque ¿qué hacemos con todo ese dinero? ¿No es cierto? Correcto, sí. Mira, Miguel, el tránsito podríamos decir, desde octubre hasta ahora del actual gobierno, cuando ya empieza a despejarse un poco el tema de la pandemia, ya estamos vacunando, hemos alcanzado indicadores interesantes en el proceso de vacunación y por lo visto el ritmo que se lleva y las posibilidades de contar con los insumos necesarios para el proceso de vacunación, pues pueden lanzar a República Dominicana dentro de la región para ser de los primeros países que empiecen el proceso de recuperación. Ahora bien, el proceso de recuperación no podemos cifrarlo solo en factores externos, que es uno de los enfoques que diría yo más se ha insistido desde el gobierno. No, y es un discurso que nadie entiende, que la gente afectada por la pandemia y por la crisis económica no entiende. Sí, hay temas que hay que ventilarlos y creo que un día hablando con Héctor lo matizamos y es el tema de las zonas grises. En un país donde cerca del 62% de la mano de obra antes de la pandemia
tenía su nicho de ocupación en sectores informales. ¿Dónde están los números? ¿Dónde están los trabajos serios que nos digan hasta qué punto ese sector ha sido afectado? En días pasados recuerdo al director de Impuestos Internos que decía, nosotros tenemos 54,000 contribuyentes que no han facturado durante este proceso de la pandemia. La mayoría micros y medianas empresas. Eso es sumamente peligroso. Primero porque gran parte de ese sector que está en las zonas grises de las cifras del sector informal, por alguna manera, hasta por rebote, se nutre de la actividad económica que genera la micro y la mediana empresa, aunque sea de manera indirecta. Y lo segundo es el siguiente tema. Vamos a recuperarnos ahorrando y después, ¿qué vamos a hacer? O sea, o vamos a estar expectantes de que el turismo se recupere y crear empleo en zonas francas para entonces nosotros empezar a decir que estamos cumpliendo las metas deseadas. Yo creo que no. Pero esos son empleos de bajo salario. Ese es el principal problema. Y gran parte del sector turismo no son dominicanos. Es personal que procede de la hermana República de Haití que viene a trabajar en los servicios de las áreas hoteleras. Entonces, aquí hay un problema fundamental. La clase media es el sector más dinámico, que más dinamiza la economía, es el que más redistribuye en su forma de gastar. Y si la clase media, dentro de esta situación expectante, que yo te digo, yo me quedo asombrado, he visto familias vendiendo su segunda vivienda. ¿Por qué han tenido que vender su segunda vivienda? Porque no tienen ingresos. Y han tenido que vender su segunda vivienda para salvar la primera, o sea, donde ellos residen, y quedarse con algún dinero. Entonces, eso es una situación preocupante. ¿Por qué? Porque si la clase media no recupera su capacidad de gasto, el proceso de recuperación de la crisis va a ser mucho más lento. Me vi dibujado ahí. Bueno, no, tengo cantidad de amigos. Ahora, Giuliani hablaba al comienzo del programa que este gobierno comenzó en una circunstancia muy difícil, la pandemia, la crisis sanitaria, y desde el gobierno anterior, aquel gobierno y este se han estado manejando en estado de excepción, ¿no? Estado de emergencia. Que es lo que la sombrilla que justifica el toque de queda. El gobierno ha dicho que quiere otra prolongación del estado de emergencia y por supuesto del toque de queda, porque la situación ha empeorado o hay lugares donde la situación no es la mejor, lo cual significa que uno se pregunta naturalmente, entonces, ¿para qué ha servido el estado de emergencia? ¿Para qué ha servido el toque de queda después de un año de toque de queda y de estado de emergencia? ¿No llegó el momento de eliminar el toque de queda y que el país comience sin toque de queda y sin estado de emergencia a recuperar la normalidad previa a la pandemia? Bueno, Miguel, pero en realidad la política que ha seguido el gobierno a través desde que asumió el poder ahí es ir abriendo la economía, es decir, darle mayor importancia a la economía que a la reducción de las infecciones. Esa ha sido la política del gobierno, en ningún momento ha sido diferente. Pero ¿se justifica todavía el estado de excepción y el toque de queda? Bueno, creo que bajo las circunstancias actuales de apertura hasta las 12 de la noche no creo que tenga ninguna justificación. Claro. En realidad el menor ritmo de actividad y de contacto social ocurre entre las 2 y 5 de la mañana, así que no hay justificación alguna. Es quizá una justificación como para no tener culpa, ¿no?, de lo que se está muriendo. De lo que se está pero esos golpes de pecho a veces son difíciles, ¿no? Golpes de pecho. Una cosa, Miguel, que no se ha tratado con esto de la reactivación de la economía, es que una de las preocupaciones del gobierno era que una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, fíjate una cosa, el Banco Central tiene los niveles de reserva más altos que ha tenido en los últimos 40 años probablemente, 12.000 millones de dólares. El flujo de divisas de zona franca... Eso es casi similar al Producto Interno Bruto. El flujo de divisas, sí, también se ha ido normalizando por parte de zona franca,
y remesas. Es decir, el gobierno pudo haber tomado una política más activista de gasto público. Y fíjate, yo quiero establecer una diferencia aquí entre el gasto público de asistencia social del gasto keynesiano. El gasto público de asistencia social, cuando tú le das un dinero a una persona, esa persona no necesariamente lo gasta. Puede gastar parte en alimentos, pero puede también guardar algo en el bolsillo por si las cosas se ponen mal en el futuro, o también para pagar préstamos, que es lo que ha ocurrido en la mayoría de los países de la región y del mundo. El gasto keynesiano es un gasto de activación directa, que el gobierno va y compra bienes y servicios o invierte en infraestructura. Porque es proactivo. Es proactivo y es directo. Y los subsidios antipandémicos es un gasto keynesiano, entonces. No lo es. No es keynesiano. No lo es. Es todo lo contrario. Es una expansión del déficit, pero no tiene el poder de activación que tiene el gasto público directo. Bien, si ustedes me lo permiten, vamos a hacer una primera pausa, pero estaremos muy pronto de regreso para seguir hablando de este tema de tanta importancia para el presente y el futuro de la República Dominicana.